Bueno, vamos a seguir conversando sobre los alcances, qué significa que se convoque al COSENA con el excomandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez. General, muy buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches, Matilde. Gusto estar acá. Bueno, general, usted participó en el último COSENA que se convocó el 7 de noviembre del 2019, así que conoce perfectamente la mecánica que se da y le vamos a preguntar también sobre ello. Pero lo primero, uno entiende que se convoca al COSENA como una decisión de última ratio, se dice. Lo ha convocado el presidente. ¿Usted considera que está en riesgo la seguridad nacional? La verdad que los antecedentes que tengo yo son como la de cualquiera persona común, ciudadano, y la verdad que los antecedentes tiene que tenerlo el presidente, y si el presidente ha determinado citar al COSENA, son motivos más que suficientes para mí para que se haga. Ya, por lo tanto, más allá de que si esté en riesgo o no la seguridad pública, si lo convoca el presidente, no hay cuestionamientos. No. Perfecto. No existen los cuestionamientos. Lo que ocurre es que ha habido mucha presión por parte de la ciudadanía, diría yo, por parte de algunos partidos políticos, para que se sesione y para que se discuta esto, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver básicamente con delincuencia. El presidente Piñera en su momento hablaba que la seguridad nacional era más ampliada y que tenía que ver con la necesidad de que el país se desarrollara de manera armónica, y también eso también incluía la seguridad, y por eso que lo hizo él en su momento. La verdad es que el tema de la seguridad, esto viene hace bastante rato. Y fíjese que yo recuerdo que hace unos 8 o 10 años atrás habían verdaderas bandas que pasaban del lado boliviano hacia el altiplano chileno a efectuar verdaderos raids a personas que le quitaban sus vehículos, les robaban, los golpeaban, y el ejército, casi como una decisión propia, decidió en la comandancia en jefe, el general Oviedo, el año 2014-2015, instalar bases de patrulla en el altiplano en donde no estaba el Estado de Chile. Bueno, en mi comandancia en jefe yo la mantuve, y los ciudadanos, los pobladores chilenos, aymara que estaban viviendo ahí, se sentían realmente protegidos. Ahora, se ha dicho de manera bastante clara de que la frontera nuestra es muy permeable. Aunque se colocara todo el ejército de Chile en esa frontera, va a ser imposible. Claro. Entonces se requieren de otras medidas que tienen que ver con el control de la frontera, pero fundamentalmente que si los soldados van a ser empleados, que tengan claras reglas de uso de la fuerza. Un asunto que a mí me tocó lidiar bastante con el gobierno anterior, y que sacaron una regla de uso de la fuerza que eran mejores de las que teníamos para el estallido social, pero que no eran suficientes, que me obligó a mí como comandante en jefe de elaborar una cartilla con mi firma en donde se le entregó a cada soldado para que el soldado supiera cuál era la acción que tenía que hacer, y que si actuaba de una manera siguiendo esa cartilla, la responsabilidad tenía rostro y cargo. El rostro era yo y el cargo era el de comandante en jefe del ejército. Pero eso no puede ser. El soldado no puede estar saliendo sin una defensa por parte del Estado de Chile. El soldado no está ahí por voluntad propia. Por cierto, y por eso le quiero preguntar, porque el presidente Gabriel Boric convoca a este COSENA para analizar precisamente este proyecto de ley de infraestructura crítica, en que lo que se propone es poner al resguardo de las Fuerzas Armadas ciertos puntos estratégicos. Primero, me imagino que hay que definir bien cuáles son esos puntos estratégicos, pero ¿las Fuerzas Armadas tienen las herramientas hoy para poder realizar ese trabajo? Las Fuerzas Armadas tienen, y fundamentalmente voy a hablar del Ejército, tiene muchas herramientas para poder efectuar una serie de tareas.
lo que se les pide es que esa tarea sea muy clara. La infraestructura crítica, que en este caso está ligada a la frontera, pero también en forma eventual pueden considerar instalaciones dentro del radio urbano. Estaciones de metro, estaciones de trenes, aeropuertos, por ejemplo. Exactamente. Por lo tanto... Pero cada soldado tiene que tener muy claro cuál es hasta dónde tiene que llegar. Y eso hasta dónde tiene que llegar lo entrega las reglas de uso de la fuerza. Ya, las reglas de uso de la fuerza también es materia de ley que hasta ahora no ha salido. ¿Usted cree que puede salir un consenso de este COSENA o que se puede, digamos, dar algún instructivo y a partir de eso, sin la necesidad de la ley, poder efectivamente sacar el proyecto de infraestructura crítica, o se necesita, primero que todo, que salga la ley de uso legítimo de la fuerza? Yo creo que todas las instancias de conversación son válidas. Yo creo que en el COSENA se pueden lograr ciertos puntos de encuentro que permitan seguir trabajando en la línea que el gobierno y el Congreso quiere. Yo creo realmente que es una necesidad que el país tiene de que los actores políticos se pongan de acuerdo. Acá no podemos seguir con esta guerrilla en donde yo soy oposición ahora y yo liquido cualquier iniciativa del gobierno. Y cuando es de signo contrario es exactamente lo mismo, cuando se olvida que hay una población que necesita que se pongan de acuerdo para que finalmente puedan vivir en paz. Ahora, a su juicio general, ¿es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos de infraestructura crítica hoy? Yo la verdad que me preguntaría si hay medios policiales en protección de esa infraestructura crítica, porque yo creo que también las empresas que tienen parte de la responsabilidad o son dueñas de ese servicio que se ha catalogado como de infraestructura crítica, tienen que darle un cierto resguardo. Entonces, la pregunta es, ¿van a ir los militares a proteger una infraestructura crítica que hoy día no tiene resguardo policial? Porque si es así, entonces no estoy liberando carabineros. Porque la idea es liberar carabineros. Exactamente. Entonces también ahí hay una parte que Carabineros tiene que hacer de ver qué uniformados hoy día están cumpliendo misiones administrativas y que sean reemplazados por civiles. En el ejército, sé que siempre se habla que el ejército poco menos puede solucionar un montón de cosas, pero se olvidan que el ejército depende operativamente de los soldados conscriptos. Y los soldados conscriptos son soldados no profesionales. Ellos ingresan al ejército a partir de abril y se requieren 4 o 5 meses para entrenarlos. Antes de eso, no los puedo sacar a la calle. Y si saco personal de planta, bueno, resiento también los procesos administrativos y logísticos. Yo les recuerdo que en cada regimiento se guarda material bélico. Ese material bélico necesita ser resguardado y necesita ser también mantenido. Entonces, en una fuerza de un regimiento, de una ciudad cualquiera, a lo menos el 35-40% de ese personal está en esas funciones. Entonces, tampoco el ejército es una solución, porque desde hace aproximadamente 6 años que de pasar de 10.000 soldados conscriptos que se acuartelaban cada año, pasamos a 4.000, a 5.000. Y eso se resiente en todo Chile. Ahora, general, por lo tanto, ¿usted no ve que sea una necesidad que la Fuerza Armada, el Ejército en particular, participe en esta protección de infraestructura crítica? Yo soy partidario, en las condiciones actuales, que el Ejército siga brindando la cooperación en la frontera. Pero en la frontera con ciertas capacidades y cierto nivel de un ordenamiento que no tiene en condiciones normales. Fíjense que el año 2018-2019 yo le propuse al gobierno anterior
que en vista que veíamos un amplio grado de personas que entraban con contrabando, con drogas, con salidas de vehículos, y en vista que los soldados no tienen la potestad para detener y para controlar a vehículos sospechosos, a menos que sean en flagrancia, cosa que es muy difícil, entonces le propusimos que en un vehículo militar se subiera un carabinero y que saliéramos a patrullar con ese carabinero. Y que si veíamos algo anómalo, el carabinero hacía el procedimiento y nosotros con los soldados les dábamos la protección. Mire, una solución muy sencilla que finalmente no tuvo ningún tipo de respuesta. Entonces, esto es de larga data. Bueno, probablemente. Esto no se le puede achacar sencillamente a estos últimos años. Esto viene hace largo rato. Por lo tanto, el COSENA, y de acuerdo a la experiencia que usted tuvo hace 4 años atrás, serviría como para definir ciertas coordinaciones que veo que son necesarias hacer entre ahí los distintos organismos que están participando. ¿Es útil, a su juicio, la mecánica del COSENA para aportar en materia de seguridad? Sí, es un mecanismo que es útil, que permite que se reúnan, fíjese que se reúnen todos los poderes del Estado, más las Fuerzas Armadas, pero ahí vamos a otro problema también. Acá estamos hablando de 3 instituciones más carabineros, no está la PDI. Entonces ahí tenemos otra deuda, una deuda que tiene que ver con un sistema de inteligencia, porque si tuviéramos un sistema de inteligencia integrado, donde se integre todo lo de la policía, lo de las Fuerzas Armadas, donde nos sacamos todos los fantasmas de los 50 años atrás, 40 años atrás o 30 años atrás, tenemos que sacarnos esos fantasmas para que de una vez por todas tengamos un servicio de inteligencia nacional que permita también adelantarse a todo este tipo de cosas. Y por el otro lado, empoderar definitivamente el Estado Mayor Conjunto. Fíjense que en la mayoría de las democracias que son, en cierta manera, de referencia para Chile, las Fuerzas Armadas tienen un Estado Mayor Conjunto muy poderoso. ¿Y qué significa empoderar el Estado Mayor Conjunto? ¿Qué atribuciones, a sus juicios, debiera tener? Por ejemplo, el jefe de Estado Mayor Conjunto debiera de tener las 4 estrellas. Debiera ser un símil al resto de los comandantes en jefe. Y entre otras cosas, también él, a través de su equipo, debiera estar en condiciones de establecer cuáles son las necesidades de defensa que requieren las 3 ramas, y no como es hasta el día de hoy, que cada rama, en cierta manera, pelea por sus capacidades, cosa que no puede ser. Eso también yo lo planteé en el gobierno anterior, y hay un proyecto que se trabajó el año 2015 en el Estado Mayor Conjunto, que ahí vive el sueño de los justos. Ahora, general, entonces, bueno, faltan muchísimas cosas, y era uno de los temas que ustedes planteaban precisamente en el acta que quedó del COSENA anterior, mejorar el sistema de inteligencia, pero como vemos no ha avanzado prácticamente nada. Eso por un lado. Luego necesitan un paraguas jurídico que defina cuáles son las responsabilidades que tendría un conscripto en caso de que efectivamente se le pusiera a resguardar infraestructura crítica. Eso no existe. ¿Sabes lo que pasa, Matilde? Que todo lo que hay es una regla de uso de la fuerza general que, si bien es cierto, se avanzó, por lo menos la regla de uso de la fuerza que se aprobó en enero del año 2020, fue un avance con respecto a la que estaba, pero era insuficiente. Ya, se necesita entonces más. Para mí no, a mí no me parece que sea lógico que un soldado, un cabo o un subteniente tenga que definir él en ese momento, bajo una circunstancia específica, si tiene que actuar de una manera o de la otra y asumir las consecuencias. Eso no puede ser. Ya, debiera quedar absolutamente claro cuáles son las funciones, las definiciones, cuál es la estructura de mando también. Eso debiera estar meridianamente claro. ¿Qué es lo que ocurre, entiendo, en la macrozona sur y en el norte, donde hay trabajo conjunto entre las policías y las Fuerzas Armadas? Así es. Con respecto a eso, yo creo que efectivamente, cuando se decreta un estado de emergencia,
como tú bien sabes, se designa un jefe de la defensa. Ese jefe de la defensa depende por ley directamente del presidente de la República. No depende de los ministros de Estado. Entonces, hay una línea de responsabilidad, partiendo por las tropas que están desplegadas, pasando por el jefe de la defensa y el jefe de la defensa con el presidente de la República. Pero al final vemos que los que tienen que hacer frente a la justicia no son los políticos, son los soldados. Y a mí me parece que eso obviamente que no puede ser, y por eso que yo tuve tanta resistencia en que el ejército en forma particular no fuera empleado mientras no se entregara una lógica y una suerte de respaldo, pero respaldo no para que el soldado hiciera lo que quiera, porque el soldado no quiere hacer lo que quiere. El soldado lo único que quiere es sencillamente cumplir el mandato que le dan, y va a tener confianza en su mando si le dicen: usted se actúa de esta manera, tiene que actuar de esta otra. Y si lo hace, no le va a pasar absolutamente nada. Si eso no está claro, el soldado va a salir con muchas interrogantes, y lo más probable es que no haga mucho. Por eso no se usó, por eso el COSENA pasado quedó meridianamente claro que el presidente no contaba con las Fuerzas Armadas en el caso de querer recurrir a ellas. Matilde, mira, yo en eso he sido muy claro siempre. Yo creo en la República, creo en la democracia, creo que las Fuerzas Armadas están dependiendo de una autoridad civil, y la autoridad civil que manda finalmente es el presidente de la República. Si el presidente de la República da una orden legal, las Fuerzas Armadas tienen que cumplirla. En este caso, un estado de excepción, en este caso de emergencia. Pero yo, en esa época, como comandante en jefe, tengo el derecho también de que las tropas tengan la suficiente información para que sepan exactamente qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer, porque de lo contrario no van a tener respaldo jurídico. Y es cosa de ver a otros países, y eso que finalmente los soldados salen, cumplen las órdenes, finalmente ellos son los que ven los juicios. Exactamente, y eso nunca ocurrió. Ahora, más allá, y nos queda muy poco tiempo, general, pero ahora se habla de la participación de las Fuerzas Armadas en el marco de un proyecto de ley de infraestructura crítica. Sin embargo, lo que escuchamos todos los días por parte de los civiles, más bien de los políticos, es que lo que se necesita es un estado de excepción donde participen activamente las Fuerzas Armadas en terrenos donde Carabineros no puede llegar. Y estamos hablando de poblaciones que son muy difíciles, donde hay armamento que es de mayor calibre al que tienen las fuerzas policiales. ¿Qué le responde usted a esas voces que piden esto sin prácticamente conocer todo lo que estamos conversando ahora? No, para mí están muy equivocados. Usted no puede colocar una tropa en una población. ¿Desde hace cuánto tiempo que estamos escuchando que las bandas criminales tienen armamento de alto calibre? ¿Qué se está haciendo para dotar a Carabineros y a las policías para entregarle ese mismo tipo de armamento? Fíjese que yo ¿Qué pasaría si hubiera una tropa de las Fuerzas Armadas en una población como esa? Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú metes a soldados en una población, el soldado va a tener una respuesta militar. Mira, te lo voy a dar con un ejemplo. Un buen policía, cuando le dispara un delincuente, dispara de vuelta. Pero cuando ese delincuente se arranca, el buen policía no dispara. El buen soldado, el buen militar, cuando le disparan, responde con todo. Cuando esa persona arranca o se desprende o se va, el buen militar sigue disparando. Entonces ahí tenemos un problema cultural que es imposible de poder soslayar en un mes o en un año o en lo que fuera, porque son culturas distintas. Ya, por lo tanto, usted, bajo ninguna perspectiva, es partidario de las Fuerzas Armadas en estados de excepción como lo están planteando los políticos el día de hoy. A mí me gustaría que junto con pedir eso, se hagan responsables también.
Y cuando saquen a los soldados y el soldado se equivoque, porque una cosa es hablar con un soldado, practicarlo, y la otra cosa, como dicen en el campo, es con guitarra. Cuando el soldado se ve sujeto, ¿no es cierto?, a la presión, al disparo, en donde va a tener que reaccionar en cosas de segundos, a mí me gustaría que también ellos tuvieran el respaldo. Y yo les pido a todos los actores políticos que si quieren que las Fuerzas Armadas actúen en el orden público, entonces les entreguen claras reglas de uso de la fuerza para que finalmente no sean los soldados que tengan que finalmente cumplir penas de cárcel, porque eso es lo que está pasando. Muy bien. General Ricardo Martínez, ex comandante en jefe del Ejército, gracias por esta conversación con CNN Chile. Vamos a buscar las instancias para seguir conversando. Muy buenas noches. Gracias, Matilde. Que esté muy bien. Muchas gracias.